Mi nombre es Joao y hace algunos años estaba en un lugar muy difícil de mi vida. Tenía 28 años, pero parecía que mi vida estaba estancada. Estaba en una relación mala, no tenía motivación para nada y lo peor de todo, estaba desempleado. Pasaba los días en casa, viendo televisión y hundiéndome en una tristeza interminable. Cada día parecía ser más de lo mismo. Me sentía perdido, sin propósito, y ya no creía que pudiera cambiar. La presión de no poder avanzar me consumía por dentro. Todo mi mundo se estaba derrumbando, pero no sabía cómo pedir ayuda ni cómo cambiar ese escenario. El cambio comenzó en un día común. Era un martes por la mañana y yo estaba en mi sofá, con una taza de café tibio, pensando en cómo las cosas nunca iban a mejorar. El teléfono sonó y era mi madre. Ella ya me conocía lo suficiente como para darse cuenta de que algo estaba mal, incluso cuando intentaba esconderlo. Comenzó a hablar sobre cómo veía mi sufrimiento y cómo parecía estar cargando un peso innecesario. Al principio me molestó, no quería escuchar nada sobre eso, pero en ese momento algo dentro de mí se movió. No sabía qué exactamente, pero sentí que ella tenía razón. No estaba bien y si no hacía nada, nada cambiaría. Colgué el teléfono y me quedé en silencio por unos minutos. Mi cabeza estaba a 1000 por hora y sabía que necesitaba cambiar algo, pero ¿qué? No sabía por dónde empezar y el miedo a dar un paso en falso me paralizaba. Pero esa sensación de que algo dentro de mí me llamaba a un cambio no me dejaba en paz. Me quedé pensando en lo que mi madre había dicho. Necesitas encontrar un propósito. El problema era que ni siquiera sabía qué me gustaba o qué me hacía feliz. Lo que sí sabía con certeza era que no quería seguir viviendo esa vida de conformismo, sin metas ni motivación. Algo en mí se rebeló contra esa inercia y, aunque no tenía un plan, decidí dar un paso hacia lo desconocido. Fue entonces cuando decidí buscar algo nuevo. No sabía qué, pero sentí que debía comenzar con algo sencillo, un pequeño movimiento. Decidí inscribirme en un curso de algo que nunca había imaginado hacer antes: cocina. No tenía experiencia alguna en la cocina, pero en ese momento parecía algo tan distante de mi zona de confort que sabía que podría ser el punto de partida. Al día siguiente busqué una escuela de cocina y me inscribí en un curso básico. No tenía idea de lo que me esperaba, pero algo dentro de mí me decía que debía hacerlo. En el fondo, solo quería algo para ocupar mi mente y tal vez, quién sabe, descubrir algo sobre mí mismo que no sabía. No iba a ser fácil, lo sabía, pero la decisión estaba tomada. Estaba yendo hacia lo desconocido. El primer día del curso fue una montaña rusa de emociones. Llegué allí con una mezcla de ansiedad y emoción. Nunca había pensado en ser bueno en la cocina y, aunque era un curso simple para principiantes, me sentía fuera de lugar. Vi a personas tan seguras de sí mismas que ya sabían cómo coger el cuchillo, cómo cortar las cosas con precisión. Yo, por otro lado, parecía estar haciendo todo mal. Rompí un huevo, la yema fue directo a la cáscara y no acerté la proporción de condimentos en un plato sencillo. En ese momento pensé en rendirme. Mi cabeza me gritaba para que me fuera, me escondiera en casa y no volviera nunca más. Pero algo me decía que no cediera al miedo. Respiré hondo y seguí, pensando que, si quería cambiar, tenía que pasar por esas dificultades. El tiempo pasó y, poco a poco, comencé a acostumbrarme a la cocina. Lo que parecía una carga se transformó en algo terapéutico. Estaba descubriendo un placer inesperado en cocinar, en ver los ingredientes transformándose en algo más. Comencé a mirar cada plato que preparaba como una metáfora de mi vida. Estaba comenzando de nuevo, aprendiendo paso a paso, sin prisa por ser perfecto. Con cada error aprendía,
y con cada acierto sentía una satisfacción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Lo más importante fue que, poco a poco, comencé a sentirme más confiado, más capaz. Y fue en esta jornada que me di cuenta de algo fundamental. La transformación no viene de grandes momentos, sino de los pequeños pasos que damos todos los días. Pasó algo interesante en medio del curso. Estaba haciendo un plato un poco más complejo, una lasaña, y al momento de montar, comencé a perderme en las capas. Me encontré en una situación donde tenía que tomar decisiones rápidas y sin querer terminé improvisando en varias partes. Cuando la lasaña estuvo lista, el chef me miró con una sonrisa y dijo: «Improvisaste y salió bien». A veces eso es lo que pide la vida, saber lidiar con lo imprevisto. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Me di cuenta de que mi vida estaba tan rígida, tan pegada a un guión que yo mismo había creado, que había olvidado ser flexible, aceptar lo imprevisto, aprender a improvisar. Ese momento fue la primera gran clave para mi cambio. Comenzar a ver los obstáculos de la vida no como barreras, sino como oportunidades para crear algo nuevo. Fue una sensación liberadora, como si hubiera aprendido a no tener tanto miedo al error. Las cosas comenzaron a fluir de manera más natural, y la inseguridad que sentía antes comenzó a disminuir. En el curso, mis compañeros comenzaron a notar este cambio también. Comentaban cómo parecía más ligero, más animado, y comencé a darme cuenta de ello por mí mismo. Lo que parecía ser solo un pasatiempo se estaba convirtiendo en un punto de inflexión en mi vida. Ya no me veía más como alguien sin rumbo, sino como alguien que, aunque todavía estuviera lejos de tener todo resuelto, había dado el primer paso para reencontrarse. Y ese primer paso fue crucial para darme el coraje de seguir explorando otras áreas de mi vida que también necesitaban atención. El curso de cocina no fue el único cambio que comencé a implementar en mi vida. A medida que aumentaba mi confianza, también empecé a cambiar mi rutina diaria. Comencé a levantarme más temprano, con más energía, y dar pequeños pasos para organizar mi casa y mi vida. Hice una limpieza en mi apartamento, y mientras organizaba las cosas, me di cuenta de cuánto había dejado el desorden tomar control de mí. Era como si el ambiente en el que vivía reflejara el caos que sentía por dentro. Comencé a aplicar el mismo concepto de pequeños pasos en otras áreas de mi vida. Organizar mis finanzas, prestar atención a mi salud y, sobre todo, buscar mi propio propósito. No fue fácil, pero comencé a ver cambios significativos y la sensación de estar al control de algo, por más simple que fuera, fue transformadora. Un mes después de haber comenzado el curso de cocina, ocurrió un giro aún mayor. Uno de mis amigos más cercanos, que había estado viendo toda esta transformación, me invitó a una oportunidad que nunca habría imaginado. Él estaba comenzando a trabajar con eventos y me invitó a cocinar en un evento pequeño que estaba organizando. En ese momento, casi me rendí. Me sentía inseguro y pensaba que no estaba preparado, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me decía que no dejara pasar esta oportunidad. Ya había dado tantos pasos hacia el cambio que rechazar esa oportunidad sería un retroceso. Acepté el desafío y a pesar de todas las inseguridades, la experiencia fue increíble. Ver a las personas disfrutar de lo que había preparado, recibir elogios sinceros y sentir la satisfacción de haber dado lo mejor de mí fue uno de los mayores momentos de superación que he vivido. Ese evento fue un parteaguas para mí. Sabía que estaba comenzando a construir algo nuevo, algo que me daba placer y tenía sentido. Estaba haciendo lo que me gustaba, y eso me trajo una sensación de realización que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esa primera experiencia me dio el coraje para buscar más. Comencé a cocinar para más eventos e incluso para amigos, y con cada nueva experiencia sentía que estaba más conectado conmigo mismo. Comencé a darme cuenta de que el problema
Nunca fue lo que hacía, sino la forma en que veía la vida. Estaba atrapado en un ciclo de autosabotaje, donde creía que no tenía capacidad para lograr nada. Cuando comencé a dar pequeños pasos y a confiar en mí mismo, las puertas comenzaron a abrirse. Lo más importante de todo fue darme cuenta de que, para que el cambio sucediera, tenía que actuar. No podía esperar que las cosas cayeran del cielo. Fue cuando me di cuenta de que la transformación no había sido solo sobre cocinar o hacer eventos. Lo que realmente cambió fue mi visión de la vida. Comencé a darme cuenta de que el verdadero cambio no ocurría de una vez, sino en pequeñas acciones diarias. Así fue como fui superando mis miedos, mi ansiedad, mi falta de confianza. Con el tiempo, comencé a creer en mí de una forma más sólida, y eso se reflejó no solo en mis elecciones profesionales, sino también en mi bienestar personal. Mi relación con mi familia mejoró, me sentí más conectado con las personas a mi alrededor y finalmente comencé a entender que la felicidad no está en tener todo resuelto, sino en estar dispuesto a hacer lo necesario para encontrar paz y equilibrio. No voy a mentir y decir que todo fue fácil, porque no lo fue. Hubo muchos momentos de duda, de querer rendirme, de pensar que no estaba haciendo lo suficiente. Pero lo que cambió fue mi mentalidad. En lugar de quedarme atrapado en las dificultades, comencé a verlas como oportunidades de aprendizaje. Cada desafío que aparecía en el camino se convertía en una oportunidad para mejorar. Así fue como comencé a lidiar con la inseguridad, con los errores y hasta con los fracasos. Ya no me detenían, los usaba como combustible para seguir adelante. Hoy puedo mirar atrás y ver cómo cada paso, por más pequeño que fuera, contribuyó a la persona que soy hoy. No soy perfecto, no tengo todas las respuestas, pero soy mucho más fuerte y resiliente de lo que jamás imaginé ser. Fue en este proceso que encontré algo que me sorprendió: la autosuficiencia. Antes de todo esto, sentía que necesitaba validación todo el tiempo. La opinión de los demás me afectaba profundamente y vivía buscando aprobación. Sin embargo, con el tiempo, me di cuenta de que la mayor validación que podía tener era la mía propia. El simple hecho de sentir orgullo por mis logros, por pequeños que fueran, me dio un sentido de libertad. Ya no necesitaba que alguien me dijera que estaba en el camino correcto. Lo sabía por mí mismo, y eso fue liberador. Lo más increíble es que al convertirme en más autosuficiente, terminé atrayendo a las personas correctas a mi vida, personas que me apoyaban y que también buscaban crecer. La transformación que viví no solo ocurrió en aspectos prácticos de mi vida, como mi trabajo o la cocina. Lo que más me marcó fue el cambio interno. Me convertí en una persona más centrada, más tranquila. La ansiedad que solía consumir mis días fue disminuyendo poco a poco. Claro, aún hubo momentos de preocupación y miedo, pero aprendí a lidiar con ellos de una manera más saludable. A lo largo de este proceso, comencé a reconectarme con mi esencia, con lo que realmente tenía sentido para mí. Comencé a entender que la felicidad no dependía de alcanzar algo grandioso, sino de vivir con autenticidad y equilibrio. Descubrí que ser feliz no es un objetivo final, sino una jornada constante de autoconocimiento y evolución. En ese momento, comencé a ver cuánto había perdido por vivir con miedo e inseguridad durante tanto tiempo. Ahora, todo parecía tener un nuevo significado. Mi visión del mundo estaba transformada y eso se reflejaba en cada decisión que tomaba. Incluso en los días difíciles, sabía que había un camino para la superación. Aprendí a ser más agradecido por las pequeñas victorias y sobre todo a ser más paciente conmigo mismo. A veces la vida exige que pasemos por momentos de dolor e inseguridad,
pero al final son esos momentos los que nos enseñan la importancia de seguir adelante. Finalmente entendí que la clave para la transformación estaba en seguir intentando, incluso cuando parecía que nada salía bien. Hoy, mirando atrás, veo lo fundamental que fue esa jornada para mi crecimiento personal. No fue un proceso rápido ni fácil, pero cada paso me acercaba más a la persona que realmente quería ser. Con cada desafío superado, gané más confianza, más claridad sobre mis objetivos y lo que realmente valoro. Miro ese momento de indecisión, cuando estaba a punto de rendirme, y me siento agradecido por haber seguido adelante. No solo me encontré en el camino que elegí, sino que también aprendí a lidiar mejor con la vida en general. No existe una fórmula mágica para la felicidad, pero encontré mi propia versión de ella. Lo más interesante es que, aunque el curso de cocina fue el primer paso, el verdadero cambio ocurrió dentro de mí. Aprendí que la transformación no es buscar algo externo, sino encontrar la fuerza que ya existe dentro de nosotros. A veces necesitamos un empujón, como el que mi madre me dio en esa llamada, para abrir los ojos a lo que ya está a nuestro alcance. No importa por lo que estés pasando ahora, lo importante es no rendirse y buscar el cambio, incluso cuando parece imposible. Hoy puedo decir con certeza que todo lo que viví, con todas las dificultades y superaciones, valió cada segundo. Hoy, mi mayor aprendizaje fue entender que el cambio es un proceso continuo. No existe un punto final donde todo se resuelva de golpe. Sigo enfrentando desafíos, sigo aprendiendo y creciendo cada día. Lo importante es que ahora sé que soy capaz de superar cualquier cosa. La vida no trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de seguir adelante, a pesar de los altibajos. Aprendí que cada dificultad que aparece tiene algo que enseñarnos y que con el tiempo podemos aprender a lidiar con ellas de manera más sabia. Estoy agradecido por cada error, cada tropiezo, porque así fue como me convertí en quien soy hoy. Lo más sorprendente de todo este viaje es que al tomar las riendas de mi propia vida, me di cuenta de que puedo ser el cambio que busco en el mundo. A veces, la transformación viene desde adentro y nos lleva a lugares que nunca imaginamos. No sabía lo que el futuro me deparaba, pero ahora me siento preparado para enfrentarlo con la cabeza en alto. Si pudiera dar un consejo a quien esté pasando por algo similar a lo que yo pasé, sería: no te rindas contigo mismo. Sigue intentándolo, incluso cuando el camino parezca difícil. A veces, el mayor obstáculo es el miedo. Y cuando lo enfrentas, empiezas a darte cuenta de que la verdadera fuerza siempre estuvo dentro de ti. Terminé este proceso con una sensación de paz que nunca imaginé que sería posible. El cambio que tanto busqué ocurrió de una manera que no esperaba. No fue de un día para el otro, no fue fácil, pero la superación fue real. Hoy tengo más claridad sobre lo que quiero para mi vida. Y lo más importante, aprendí a ser agradecido por las dificultades. Me enseñaron a ser más fuerte y a encontrar soluciones donde antes veía solo problemas. Sé que el viaje nunca termina, pero lo que puedo garantizar es que el Juan de antes, el Juan perdido y sin rumbo, ya no existe más. El cambio que busqué estaba dentro de mí todo el tiempo. Y ahora estoy listo para enfrentar lo que venga, sabiendo que puedo superar cualquier desafío.